Durante varios años, Giovanni ha estado dirigiendo la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo en condiciones muy difíciles. Ha sido objeto de innumerables asaltos a su vivienda, detenciones, golpizas. Él, su esposa, su niño, sus familiares, los activistas de su entorno, todo bajo constante represión. En la última escalada represiva contra la UNPACU y en particular contra Giovanni Beltrán en Guantánamo, la policía política ha detenido a varios activistas, se lo ha llevado a diferentes sitios, lo mismo Monte, que a una unidad policial, y ahí los han golpeado, los han presionado, los han amenazado, los han obligado incluso a hacer declaraciones en contra de Giovanni. Giovanni, háblame un poco quiénes son los dos oficiales que se sabe, oficiales de la policía política, acostumbran a chantajear, a presionar, a intimidar a estos activistas y los obligan a dar declaraciones, a calumniarte a ti y a otros miembros de la UNPACU. Uno se hace llamar Sergio y el otro se hace llamar Kevin, junto con otros más, o sea, que han llegado nuevos, incluso han utilizado hasta la brigada antimotín. Eso lo hicieron con mi cuñado Alexander Chacón Lamó, según me cuenta, se lo llevaron para un monte, allí lo golpearon, buscaron formol, le pusieron una pistola en la cabeza para que hiciera declaraciones en contra mía. En el caso de Alexei Brizola y Marely García Cumbá, estos ya desde hace un tiempo no eran activistas y, según tengo entendido, la policía política le dio un subsidio para que ellos hicieran esas declaraciones en mi contra. En el caso de Marco Antonio Morán Peregrín, que ese sí era activista, dice que lo llevaron para la unidad del Salvador. Él se sentía muy mal, tenía la presión alta e inclusive tuvo que recibir asistencia médica. Luego de ahí lo amenazaron con que lo iban a meter preso con el objetivo que declarara en mi contra. Y en el caso de Roelvis Cuba Sendó, ya se sospechaba de que él trabajaba con la policía política, incluso ya se le había dado de baja, porque como todo movimiento, toda organización tiene una disciplina, la nuestra la tiene. Él incumplió y se le dio de baja. No solamente eso, también han utilizado otros métodos más. Cogieron a Junior Rivera Sabine, un vecino mío, le ofrecieron 900 pesos de salario para que le dijera a la policía por dónde yo salía, por dónde yo venía. Por ejemplo, cuando me dirigía a Santiago de Cuba, cuando yo iba para allá, lo que yo tenía planeado, porque siempre él visitaba mi casa y frecuentemente él estaba en mi casa y él veía algunos movimientos. También cogieron a un amigo mío, o sea, que practica la obra, es espiritista. Lo visitaron, de repente se presentó Kevin y Sergio a su vivienda y le dijeron de que querían conversar con ellos, que él era oficial ellos eran oficiales de la contrainteligencia. Le dijo que pasaran, lo menos que él se pensó era, o sea, que ellos iban por mi cuestión. Cuando llegaron allí le dijeron que hacía falta que él se hiciera el montado o que utilizara su muerto para que me echara miedo. Que utilizara su muerto para que me echara miedo, que dijera, que se hiciera el montado y que me dijera que me apartara de la posesión, que me iban a meter preso, que iban a acabar conmigo. No solamente eso, él le dijo que no, que yo tenía mi idea y que él solamente era espiritista y que se llevaba conmigo. ¿Qué hicieron? Ahora han cogido de llamarlo frecuentemente, En el caso de Alexei Brizola quiero aclarar que él es paciente de VIH, que ya él no es activista y que él y la esposa me hicieron una llamada y me diciéndome que me iban a inyectar con VIH-Sida. También cogieron una bayoneta y se le enseñaron a Reinaldo Sánchez Torres y le dijeron que donde me cogiera me iban a apuñalear. Yo quiero hacer responsable de esto a la policía política de lo que me pase, especialmente a Sergio y a Kevin, que son los oficiales que más están enfrancados en toda esta cuestión de tratar de chantajear a los activistas. Me decía también, y lo sabemos por testimonios que hemos visto
de las personas que han sido chantajeadas, que han sido utilizadas por la policía política, de que le ponen un papel delante o detrás de la cámara para que ellos, mirando a la cámara, vean lo que tienen que decir en tu contra y en contra de la UNPACU. Sí, sí, en el caso de Alexander Chacón fue así, y en el caso de Marco Antonio Morán Peregrín también fue así. Hay un caso que es el caso de Henry Corto Guzmán, que también fue detenido, según me explicó, lo llevaron hacia la prisión, luego lo llevaron para la unidad de El Salvador, y entonces dice que allí tenían una mesita donde había un pomo con formol y había una pistola. Trataron de amenazarlo, trataron de chantajearlo, cosa esta que él, según él, no se dio al chantaje, pero sí le advirtieron de que le iban a poner un nombre de agente, que a partir de ahora él iba a trabajar para la contrainteligencia, él se iba a nombrar Daniel. Él dice que él no aceptó, este chantaje, y no se dio al chantaje de él, pero los otros activistas sí se dieron, como Alexander, Marco Antonio Morán, Alexei Brizolaera, que no es activista, Marely García Cumbá y Robert Cuba Sendó, pero sí militaron en la Unión Patriótica de Cuba. Sí, es bueno aclarar que esto que tú me estás explicando ocurre en todo el país y con todas las organizaciones. En el caso de la Unión Patriótica de Cuba, le concedemos muchísima importancia a este tema de los agentes, de los chantajeados, de los infiltrados, y por eso solo en la UNPACU acostumbramos a hablar, a mencionar estas situaciones. Otros grupos están completamente penetrados y no dicen absolutamente nada sobre este tema. De hecho, en Cuba, quien no tenga los pantalones bien puestos, quien no tenga coraje, valor suficiente para enfrentar la prisión, la golpiza, la tortura, la asfixia económica y todas estas acciones de acoso y de hostigamiento constante, no puede ser opositor. Y cuando aparenta seguirlo siendo es porque es una especie de doble agente. Está en la oposición y el miedo lo obligó a dejarse utilizar, a dejarse chantajear por la fuerza represiva de la dictadura de los hermanos Castro.